Dios te bendiga. Lilita, buenos días. Miriancita, buenos días. Henry, Jonathan, todos buenos días. Dori, Pastor. Pastor Jack, ¿ya sabe? Bueno, buenos días a todos los que nos acompañan por el Face. Qué pena, me distraje, pero yo sé que ese tiempo de encontrarnos como familia, como hermanos, como hijos de un mismo Padre y Dios, nos llena de gozo, nos da alegría, eso nos fortalece, bueno, y nos permite aún declararnos y manifestarnos nuestro amor, nuestro cariño los unos por los otros, y que ese amor lo genera el mismo Dios y el mismo Señor. Por lo tanto, es un amor genuino. Amén. Bueno, buenos días a todos. Voy a invitarles que miremos así, abuelo de pájaro, lástima. Mentiras. El Salmo 58 es un salmo que se ciñe mucho a nuestros tiempos. Se ciña a nuestros tiempos y vamos a pedirle al Espíritu que Él sea el que así abra lo que hay en Él a nuestro interior, a nuestro espíritu, de tal manera que sea de bendición. Amén. Yo quería leerlo como en otra versión, pero pues ustedes, yo sé que todos tenemos la Reina Valera. Vamos a ver si lo tengo aquí. Sí, aquí lo tengo. Dice, ustedes lo leen ahí, yo les leo esta versión que me pareció muy linda, la nueva versión internacional. Dice, Salmo 58, amén. Bienvenidos, bienvenidos, sigan, tomen asiento. Dice la palabra en esta parte, dice, ¿acaso ustedes, gobernantes? Por eso quise leer esta versión, porque es que es más específica. En la Reina Valera dice, oh congregación, pero aquí es más general y es más específica. Dice, yo estoy viendo la versión internacional, la nueva versión internacional. Dice, ¿acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a todos los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia y violencia, de sus manos se desata en el país. Y eso lo escribió, ¿cuánto hace David? ¿Hace cuántos años? Y parece que lo estuviera viviendo en este tiempo, ¿verdad? Dice, los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro de encantamientos. O sea, no hay nada que la remueva de sus propósitos. Dice el 6, rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncales, Señor, los colmillos a esos leones. Así aprendemos a orar y a interceder y a hacer guerra con la palabra, con eso mismo que se levanta en este tiempo. Dice, que se escurran como el agua entre los dedos y que se rompan las flechas al tensar el arco, que se disuelvan como la babosa rastrera, que no vean la luz cual si fueran abortivos, que sin darse cuenta ardan como espinos y que el viento los arrastre, que estén verdes o secos. Dice el versículo 10, nos habla así a nosotros, dice, se alegrará el justo al ver la venganza, al empapar sus pies en la sangre del impío. Dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados. Diga, ciertamente los justos somos recompensados. Aprópiese de esa palabra, haga la suya. Dice, ciertamente los justos somos recompensados.
Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Amén. ¿Usted cree esto? Necesitamos. Esa es la fuerza que necesitamos, la iglesia de este tiempo, para que no nos dejemos alar y arrastrar a lo que se mueve. Yo me impacté, Señor, o sea, está calcadito lo que hoy vivimos, ¿verdad? Pero bueno, dice, obviamente pues sabemos que este salmo es escrito por David, ¿cierto? Y pues cuando los jueces terrenales, que lo vemos, son corruptos, cuando las autoridades, los gobernantes son corruptos, pues ¿qué hay? Se pierde la esperanza, ¿verdad? Normalmente, se pierde la esperanza de justicia en esta vida. Pero, como dice ahí al final, Dios ama la justicia y los que obedecemos veremos la justicia perfecta de Él. La perfecta la veremos en la eternidad, pero en esta tierra Dios también hará justicia. Amén. Entonces, este salmo pareciera ser una declaración así fuerte de venganza, pero no, a la verdad es una declaración de súplica. ¿Y ustedes no creen que estos tiempos nosotros estamos en esa posición de estar suplicando esa justicia de Dios para esta tierra? ¿Cierto? Para los gobernantes de este tiempo, que Él haga justicia, de tal manera que aquellos que son nuestros gobernantes, nuestros supuestos líderes, como vemos, se deteriora cada día más la moral y se van olvidando y se van alejando de Dios cada vez más. Yo me aterro, en serio. Pero bueno, eso a nosotros no nos toma por sorpresa, el Señor nos lo ha avisado, Él nos lo dejó escrito aquí. Quienes tenemos esto como el pan de vida, como esa lámpara a nuestros pies, esa lumbrera a nuestro camino, la palabra, estamos bien, pero bien informados, al día. El Señor nos tiene al día. Por eso la importancia de que nosotros seamos esa iglesia, que tengamos el Espíritu de Dios tan despierto, que estemos avisados, entendiendo y discerniendo los tiempos que estamos viviendo, para estar preparados como vírgenes sensatas, ¿sí? Que nos ocupamos de las cosas espirituales, de las cosas del reino, porque esas son las nuestras, no las pasajeras, no las efímeras, sino las cosas eternas y del reino. Y este salmo nos deja ver y nos da la promesa, que es lo más lindo, ¿cierto? Que encontramos ahí en ese versículo 10. Podemos tener la seguridad de que habrá un día, que llegará el día en que todos rendirán cuentas a Dios. Todos. Y Dios juzgará con justicia, no a la manera como hoy se juzga en la humanidad, con tanta injusticia, ¿sí? Lo que nosotros sí verdaderamente necesitamos o que debemos, que nos conviene, es cuidarnos de que nos aliemos o que ¿cómo se dice? Nos congraciemos. Necesitamos guardarnos en nuestra santidad, en nuestra integridad, que es lo que nos enseña la palabra. La palabra dice, santifícalos, le decía el Señor Jesús al Padre. Entonces, santifícalos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquellos que tenemos constante contacto con la palabra en el Espíritu, no el logos, no la memorizada, no, es el Espíritu en nosotros, es la única manera que nos conservará en esa condición de ser esos justos que veremos la justicia de Dios. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Yo sé que sí, porque no en vano estamos aquí, no es por casualidad, ¿cierto? Entonces, la verdad que al ver la injusticia que opera o que impera en este tiempo, pues con facilidad, como dice la palabra, pues nos desanimamos, ¿verdad? Y Señor, a veces decimos, uy, Señor, pero tú eres todopoderoso, no permitas tantas cosas, y oramos, intercedemos, y eso está bien porque el Señor nos llama a ser intercesores. Pero la verdad es que al ver tanta injusticia, tanta maldad, tanto, como que uno mengua en sus fuerzas. Y entonces cuando vemos
que necesitamos, como dice la palabra, dice velad y orad, ¿sí? Sin cesar, perseverando, para que no entremos en tentación. Y esa tentación a la que habla la palabra es para que el mundo, lo que se mueve, el sistema, la cultura, los conceptos, las filosofías de este tiempo que están tan, pero tan contrarias a lo que es la verdad de Dios, la santidad, la justicia, ¿sí? Los fundamentos de Dios. Están al otro extremo para estos tiempos. Mira, estamos a un punto de que el Señor ya y esté aquí. Nos llamen. Dios es nuestra fe. Y yo espero que sea la misma la de ustedes, ¿sí? Amén. Que si todavía este cuerpo humano tiene vida, entonces si Él ha de venir, que Él nos levante como su palabra lo ha prometido. Y nosotros creemos en la palabra, porque Él es un Dios que promete y cumple, ¿cierto? Seremos de esos, porque estamos muy cerca de eso, por eso tenemos que tener especial cuidado. Entonces, al final, el mensaje de este salmo es que nosotros nos ocupemos digamos, de revestirnos de esa justicia, que entendamos que la justicia, bueno, la injusticia pues agita el corazón, nos pone ansiosos, nos hace dar mal genio, a veces, ¿cierto? Hasta renegamos y hasta declaramos cosas contra otros, ¿cierto? Eso hace la injusticia, pero nosotros que somos los justos necesitamos tener claro y entender que esa justicia opera a través de la verdad, del amor y la justicia divina, y esa es a la que nosotros tenemos acceso, y en ella tenemos que permanecer, ¿cierto? Que siempre prevalecerán, o que al final será la que prevalecerá. Amén. En todos, en aquellos que confiemos, que seamos los justos, que el Señor vea nuestro corazón, que pues de hecho Él es el que nos llama, Él es el que nos busca, Él es el que nos insiste, ¿verdad? Y tener claro que un día Dios hará justicia y llamará. Nuestra oración, nuestro clamor, es que ellos, los que no, hasta el día de hoy no han creído, no han entendido, no les parece, no lo quieren, saber que un día todos nos presentaremos ante Él y daremos cuentas, cada uno de nuestras obras, y por esas obras seremos juzgados, ¿cierto? Hará Dios justicia en el momento oportuno. Por eso no perdamos el tiempo fatigándonos, digámoslo de esa manera, porque nos menguamos, o colocando nuestros ojos en las injusticias y en las maldades de este tiempo. No, más bien levantemos nuestra mirada a Él, siempre teniendo la palabra, las promesas, lo que es Él, hacia arriba, enfocándonos, como dice la palabra, ¿cierto? Puestos nuestros ojos en Jesucristo, el autor, el consumador de la fe, el que venció hasta la misma muerte. Nuestros ojos puestos en Él. Y si nuestros ojos puestos en Él, vamos a vivir, como dice, como hablábamos antes, en justicia, en verdad y en amor. Así es como nosotros tenemos que vivir. Este es el reflejo de que en verdad, como muchas veces decimos, yo lo digo muy cosas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, aun cuando se quieren manifestar esas cosas de mi vieja naturaleza, esas cosas que me quieren alar hacia el otro lado, yo empiezo a declarar, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entonces el amor, la justicia y la verdad prevalecen en mí y me ayudan a vencer, a tener control sobre esta alma y esta carne que, wow, necesitamos cada vez más de Él, amén. Entonces siempre en fe, soñando y promoviendo, sobre todo, eso nos ayuda mucho, promoviendo el día en que el Señor venga y haga justicia, que tome cuentas, y ojalá no nos corramos el riesgo de encontrarnos ante un juez enojado, porque pues no es lo que Él quiere, sino que por lo contrario siempre, y para este tiempo estemos unánimes, unidos con ligados a ese juez
supremo, a ese juez justo, de tal manera que nuestras obras sean de justicia. ¿Mm? Y que todos, tener la certeza de que todos estaremos con Él. Amén. En un día de perfecta justicia. Él hará, Él hará. Nosotros solo tenemos que tener nuestros ojos puestos en Él para obedecer y vivir conforme a su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que como ella dice al finalizar, Señor, nos alegramos en ti, Padre precioso, porque tú eres el que haces justicia, Padre, esa justicia divina, esa justicia, Señor, que si no fuera por tu misericordia, ni nosotros tendríamos esa esperanza, pero tu amor para con nosotros ha sido tan grande, Señor Jesucristo, que allí en esa cruz del Calvario, Señor, pagaste el precio por nosotros, para que hoy fuésemos, Señor Dios, de aquellos que junto contigo nos declaramos justos, Señor, porque tú nos redimiste, Señor, de la paga, Señor Dios, de nuestra necedad y de nuestro pecado, y nos llamaste a una nueva vida, Señor, en ti, de justicia, de amor y de verdad, Padre. En ella queremos permanecer y te pedimos que día a día, Señor, imparta, Señor, de esa presencia tuya, Espíritu Santo, para que vivamos así y de esa manera, Señor, poder ser luz, Señor, para otros, Señor. Que sirvamos, Señor, a todos aquellos que no te han conocido con nuestra propia vida, mostrando, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, por nosotros, Señor, y lo que seguirás haciendo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bienvenida al pan y la palabra de Dios en esta mañana. Bendecido. Pastora, buenos días. Señor les bendiga. Quienes no he saludado, Señor les bendiga en gran manera. Yo quiero invitarle a que usted le recuerde a su alma que vino acá y por qué el Señor lo trajo hasta este lugar. Nunca será casualidad. Dios siempre lo llama a escuchar lo que usted necesita oír, lo que necesitamos oír. Por eso le invito a que incline su rostro y ore y le diga: Señor, tú conoces mi necesidad. Tú sabes quién soy yo. Delante de ti no puedo ocultar nada, Dios. Por eso en esta mañana tú me has traído a este lugar, aunque haya creído que ha sido mi decisión, Señor. Tú todo lo aparejaste, me diste el querer como el hacer. Quiero escuchar tu voz, Señor. Quiero que tú me hables conforme a lo que hoy vivo y conforme a la necesidad que tengo. Según tu pensamiento, Señor. Por favor, glorifícate. Trae luz a mi vida, trae luz a mi casa, a mi hogar, a mis hijos, a mis nietos, a mis generaciones. Tú me has llamado para traer oportunidad a mis generaciones, Dios. Muéstrame el camino, Dios. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, yo quiero en esta mañana invitarles a que reflexionemos en la necesidad de enfocarnos. En la vida siempre es necesario enfocarse. Alguien que conoce el deporte del tiro al blanco sabe que tiene que agudizar muy bien la vista y colocar bien el foco para dar al blanco. El pecado es no dar en el blanco, es errar. Ese es el pecado, ¿sí? Entonces yo quiero invitarles a que hoy nos enfoquemos, pero para algo más específico, y es para servir a Dios. Enfocándonos para servir a Dios. Los domingos pasados hemos aprendido que la meta de nuestro llamado es servir a Dios, anunciando al mundo y enseñando al mundo el Evangelio. Eso es parte de lo que hace la iglesia. Si tú eres creyente, si tú eres hijo de Dios, si tú te consideras parte del cuerpo de Cristo, ese es tu llamado, ¿sí? Para esto debemos de establecer 3 pilares que son necesarios aplicarlos primero en nuestra vida. O sea, alguien dijo que el que
yo no puedo dar de lo que no tengo. Yo puedo dar de lo que tengo. Y para yo poder dar de lo que Dios me ha dado, tengo que haberlo recibido primero. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, lo primero que el Señor enseña es que debemos aprender y amar el servir. Yo sé que, como decía la pastora y el Salmo 58, el mundo está tan extraviado que ahora nos está empujando a ser muy ególatras. Primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra para mí. Y eso ha hecho que el mundo se haga más hostil para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque de lo que sembramos, de eso recogemos. Si somos maltratadores, si somos ásperos con las personas, eso mismo vamos a recibir. Entonces tenemos que aprender a servir, a amar y a servir. ¿Y qué tal si lo hacemos partiendo de nuestra casa? Partiendo por nuestra propia familia. Desde nuestra relación de pareja, a veces uno piensa que los hombres pensamos que las mujeres están en la casa es para que sirvan. Y a veces no consideramos que el trabajo de la casa es lo más desagradecido que hay. Porque una mujer puede dedicarse toda una mañana a arreglar y a limpiar y a asear y al mediodía ya está otra vez sucio. Y no consideramos. ¿Por qué? Porque queremos es que nos sirvan y no servir. Pero cuando servimos todos en casa, todas las cargas se alivianan. Si todos nos proponemos a recoger, si todos hacemos parte del hogar, pues todas las cargas se hacen livianas. Si uno recoge el mugre, otro lo saca, si otro tiene la conciencia, oiga, su ropa la empuercó, vaya, llévela al cesto de la ropa. No esté atenido a que todos se lo hagan, sea partícipe. Ahora, si no lo hacemos en la casa, mucho menos lo vamos a hacer por fuera. Solamente he visto el caso de personas que hacen lo que no hacen en la casa, lo hacen en otra, es los novios o las novias, por quedar bien en la casa de los suegros. Entonces uno ve al hijo que nunca mueve un plato, va y habla con la consuegra y dice, no, pero es lo más de atento, lo más de servicial, él se levanta, lleva la loza y hasta la lava. Pues ese no es el mismo que está viviendo aquí, ¿cierto? Eso sucede porque no tenemos arraigado el amor de servir, ¿sí? Lo segundo es que debemos de establecer en nuestras vidas el orar con fe y con perseverancia para otros. La iglesia, a nosotros, mire, este libro está escrito es para la iglesia, para los creyentes, no para los no creyentes. Cuando el Señor venga a juzgar, Él no viene a juzgar primero a los malos que no creen, no. Él viene a juzgar primero a su iglesia, a sus hijos, a pedirles cuentas. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces necesitamos aprender a orar y a orar con fe y perseverando hasta ver el resultado. A veces como que la oración hemos olvidado que ha sido la esencia y la ocupación con que más énfasis Jesús usó con sus discípulos. Fue, oremos, acompáñenme a orar, venga y les enseño a orar, venga y oremos. ¿Por qué? Porque la oración puede mucho. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Entonces, ¿qué sucede? La pastora decía, a veces leyendo ese salmo, persona no creyente dice, no, pero es que eso es lo que yo no estoy de acuerdo con la Biblia, ¿qué es eso de que venga y que cojan y que los justos se mojen los pies con la sangre de los impíos? Eso fue lo que yo leí por ahí en un pedacito al finalizar.
¿cierto? Y uno dice, no, pero eso es mucha violencia, ¿sí? Pero es que eso no lo hace usted. Usted le deja la justicia a Dios. Y si Dios decide, mire, a quienes no les gusta escuchar esto, es necesario decirlo. En estos tiempos no lejanos, vendrá algo tan fuerte que acabará con una tercera parte de la humanidad. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo dice Dios. ¿Qué es? No lo sé. Dicen que va a ser un asteroide que va a caer llamado Ajenjo. Podría ser. Pueden ser muchas cosas, puede ser una peste, puede ser... Hace 3 años nos pegamos el susto de la vida. Nos encerraron y estuvimos asustados, con miedo todo el tiempo. Vimos morir gente muy allegada. Y eso fue tan solamente un ay para lo que ha de venir. Ahora, esto no es para asustarse. Esto es para que entendamos que cuando Dios determina hacer algo, lo hace. Eso que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, cuando vemos que el mundo está tan patas arriba, cuando hay tanta corrupción, cuando uno los que cree que van a enderezar las cosas las tuercen más, Dios es el que los enderezará y hará lo que tenga que hacer. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que aprender que orar por la justicia de Dios es tan válido como orar porque se me quite un dolor de cabeza o porque me sane el cuerpo o porque traiga salvación a mi casa. ¿Para qué? Para que no sea yo el que quiera juzgar o tomar justicia. ¿Qué es lo que está haciendo la gente ya hasta aquí de ver tanta injusticia y tanta inseguridad? No están todos los barrios y diciendo, oiga, venga, unámonos y cuando veamos a un ladrón, cojámoslo y ¿qué? Démosle duro. ¿Por qué? Porque queremos tener ya la justicia por nuestras manos. Eso es lo que está fomentando un gobierno que no establece justicia, que no establece seguridad, está empujando a la ciudadanía a autoprotegerse, a caer en un anarquismo total. Pero nosotros, la iglesia, cuando aprendemos a orar con fe y perseverancia, entonces pedimos que la justicia de Dios venga y Él haga lo que tiene que hacer con los impíos, con los violentos, con los que no quieren sujetarse, con los que quieren robarle a usted lo que con esfuerzo se gana. Otro quiere venir y llevárselo de buenas a primeras. ¿Es justo que las personas sin principios te quiten lo que con esfuerzo tú has logrado? ¿Cierto que no? No es justo. Que te digan, no, es que usted tiene muchas tierras, venga y se las quito. O venga, no, es que lo que pasa es que aquí decidimos hacer somos exguerrilleros y entonces vamos a hacer aquí y necesitamos que usted nos dé 1 milloncito de pesos mensuales. ¿A son de qué? Eso no es justo. Justo es que, dice la palabra, que el que trabaja, coma. Que el que no trabaje, pues no coma. Hay gente que piensa que Dios es socialista. No. Ni socialista ni comunista. Dios es rey. Por lo cual su gobierno es de reinado. No es de democracia siquiera. Entonces necesitamos comprender que, oiga, ¿cómo estamos? ¿Estamos mal? Ah, bueno, entonces oremos. No escatime, no eche de por menos el poder de la oración en su vida. Le estoy hablando a la iglesia, le estoy hablando a personas creyentes. Si usted está sentado aquí es porque en su corazón hay fe en que hay un Dios grande y poderoso. ¿Usted cree en eso?
que quizás no sea el practicante, pues que hay que diga que bárbaro, mire qué lumbrera, puede que no, pero usted tiene fe, usted cree, ¿sí? Y usted puede hacer la diferencia basado en ese compromiso de orar con fe y con perseverancia. Y lo tercero es aplicar o practicar con otros. ¿Qué cosas? Con las personas partiendo desde nuestra casa, debemos de aplicar la enseñanza de la palabra de Dios. Antes en cada familia había una Biblia. Y en cada uno de los regalos que uno como parte de la iglesia hacía y se gozaba en regalar, eran Biblias. Yo recuerdo que, mire, usted no me lo pregunta, pero yo tengo más o menos 15 Biblias. Porque para mí las Biblias es algo importante. En un tiempo, antes de Cristo, era melómano. Entonces yo tenía equipos de sonido grandísimos y tenía colección de discos. Esa era mi pasión. Cuando Cristo se volvió mi pasión, pues ahora la colección son Biblias. Y no para tenerlas, sino para leerlas. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros volvamos a esa buena costumbre de enseñar la palabra de Dios, partiendo de nuestros niños. Si usted no es padre o es padre ya de muchachos adultos o personas grandes, de pronto usted dice, es que ya ellos no me quieren escuchar a mí. Pero hay unos niños por ahí dando vueltas que ellos sí puedes tú influenciar, se llaman nietos. Y los que no tenemos hijos pequeños, podemos tener nietos. Y nosotros, como abuelos, necesitamos influenciar sobre ellos. Es su responsabilidad. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Moisés? Para cuando escribió Deuteronomio, le dijo, y tú le enseñarás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos hasta las generaciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios generacional. Dios no solamente quiere traer salvación a tu vida, sino a tus hijos y a tus nietos. Pero cuando Él dijo que todos nosotros, si creemos, seremos salvos nosotros y ¿quién? Y nuestra casa. Pero no es que sea mágico el asunto. Hay gente que dice, no, es que la palabra dice que si creo yo en el Señor Jesucristo seré salvo yo y toda mi casa. Entonces, como quien dice, un paquete completo se compró usted. ¿Recuerdan que hubo en el tiempo pasado en que usted compraba paquetes familiares para el servicio celular? Entonces usted involucraba a usted y sus 4 o 5 personas más y les llegaba a ir a gratuito ese servicio. Pues quiero decirles que con el Señor no es así. Lo que Él nos quiere decir con ese versículo es que a través de mi relación con Dios yo me haré ejemplo para ellos. Que por esa influencia que yo hago con ellos, ellos también conocerán y se acercarán a Dios. Por eso serán salvos. Por mi ejemplo, por mi testimonio. No porque yo los arrastre con mi fe. Por eso cuando los hijos llegan, mamá, papá, ¿para dónde va? Para la iglesia. Ore por mí. No, si usted quiere, vaya, ore usted conmigo. Mamita, es que tengo una reunión de trabajo, ore por mí. No, vaya usted doble rodilla porque es que no es que la salvación es individual. Eso no es en paquete, no. Tenemos que enseñarles eso. ¿Sí? Entonces debemos de enseñar la palabra a ellos. Pero también tenemos que aprender a divulgar el mensaje de salvación a todos. Cristo te ama, tiene un plan perfecto contigo y ha traído a tu vida por medio de la fe salvación y vida eterna. ¿Recuerdan al apóstol Pablo? ¿Qué hacía? Pablo se encontró con Jesús camino a Damasco y el Señor lo derribó de sus creencias y lo confrontó con su vida. Y a partir de ese momento ese hombre dio su vida por el Evangelio.
Y hoy somos frutos de ese trabajo, porque Él determinó que ese mensaje tenía una relevancia muy grande para la humanidad. Entonces debemos de divulgar el mensaje de salvación, pero también tenemos que ayudar a otros a depender de Dios y de sus promesas. Mire que nos sucede que cuando nosotros tenemos fe para ser sanos, por ejemplo, entonces tenemos aquí presente a una mujer que el Señor la salvó, la sanó de cáncer en el estómago, Anita Lucía, ¿cierto? Ella llegó a la iglesia con cáncer en el estómago. Los médicos le detectaron, le sacaron sus exámenes, le hicieron sus viajes y le dijeron, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer y posiblemente le haga metástasis. Y ella vino y oramos. No porque yo lo haya orado, quiero aclararle, no. Es porque el Señor quiso que oráramos y Él quiso respaldar la oración. Y ella fue sana. Desde ese momento ella entregó su vida al Señor y nunca ha dejado de estar ahí sentada. Nunca ha dejado de estar buscando la presencia de Dios. Porque entendió que el Señor la había sanado y que había hecho el milagro, pero para que ella le adorara. Tenemos otros casos, el caso de una cuñada, sierva del Señor, que también le dio cáncer, posterior a eso, pero ella falleció, duró 1 año con su cáncer, falleció. Y hay otros que escuchan de las dos posiciones, y lo único que hay es duda en sus corazones. Pero es porque no hay enseñanza, la gente no conoce las promesas de Dios y depender de Dios. La pregunta es, si Dios es el mismo Dios, ¿por qué unos se sanan y por qué otros no? ¿Cierto? Eso es algo que deberíamos... Y hay algo que se llama gracia, la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que se da sin merecerlo, como la salvación. Todos acá, si creemos en el Señor Jesucristo y obedecemos su palabra, somos salvos. No porque lo hayamos merecido, no porque podamos hacer algo para ser salvos, porque no somos salvos por obra, sino por gracia. ¿Sí? Y Dios desata esa gracia sobre quienes Él quiere. Eso no depende de que yo le sirva o no le sirva. Eso depende de cuál sea el plan de Dios y su propósito. Entonces, por ejemplo, cada vez que vemos a Anita Lucía, sabemos que Dios sana, si Él quiere. Pero cuando nos acordamos de María, ella se llamaba María del Carmen, hermana de mi esposa, sabemos que el Señor se la llevó, pero dejó en su tiempo de enfermedad un testimonio como la que nos dejó otro varón de Dios que se llamaba José de los Ángeles Pulido. En medio de sus enfermedades no dejaron de glorificar el nombre del Señor. ¿Qué hicieron? Darnos testimonio de honrar a Dios a pesar de. ¿Sí? Esa es la gracia que Dios da. Pero nunca su gracia es infructífera, sino que siempre da frutos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque la vida, la familia, el mundo, todos estamos necesitando tanto de Dios, pero de conocerlo realmente, de tener una comunión con Él. Y esto no se logra sin estos 3 peldaños. No se logra. Tenemos que tener
esa determinación. Pero todo esto que les acabo de hablar tiene que estar enmarcado en y con un carácter y una actitud fehaciente que nos lleve a perseverar y no desmayar en cada una de estas tres cosas. Y entonces miraba yo en la palabra esas dos palabras, perseverar y no desmayar. Y es que el Señor da un énfasis a estas dos palabras bastante fuertes. Mire lo que dice en Mateo, vamos a mirar lo que es perseverar, porque el Señor lo recomienda tanto. Mateo 10:22. Porque si usted toma la decisión de seguir a Cristo, usted debe de perseverar en seguirlo. Cuando leemos en Mateo 10:22, ¿qué dice? Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Aquí no dice que, y seréis enriquecidos todos por causa de mi nombre. No dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire la importancia de perseverar. Mire, lo más feo que uno puede encontrar en alguna persona es que empiece algo y no lo termine. ¿Usted se comería una rosa medio hacer? Cuando usted hace unos deliciosos frijoles y quedan duros, hasta ahí llegó los frijoladas. Es necesario perseverar hasta el fin. Una de las cosas que a mí me ha gustado siempre es hacer álbumes. ¿Sí? Me gustan los álbumes. ¿Sabe qué tienen los álbumes? Que usted tiene que perseverar. ¿Cuántos han iniciado a hacer el álbum del mundial y no lo terminan? ¿Cuántos han empezado a hacer la colección de algo y no la terminan? Igual con el Señor, todo lo que uno empieza tiene que terminarlo para que vea el resultado. ¿Sabe por qué hay tanto creyente tan incrédulo? Porque no perseveran. Y por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Ahora mire lo que dice Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14. Dice, todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué? En la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿En qué perseveraban? En la oración. O sea que usted, si usted aprende a orar, usted no puede parar de orar. Hechos 1:14. Usted tiene que perseverar en la oración. Oiga, ¿qué le está pidiendo al Señor? ¿Qué está necesitando usted de parte de Dios? Procure que no sea, no vaya a ser como esas personas que les gusta tomar lo ajeno y ¿qué hacen antes de irse a hacer el mal? Se santiguan y dicen, uy, Chuchito, ¿sí? Acompáñeme, Chuchito, y van al raponazo a lo que sea. ¿Sí? No. Entonces no tienen el sentido de lo que es. O sea, primero antes de pedir alinee su petición a lo que es la voluntad de Dios, que agrade a Dios. Y segundo, ore y persevere hasta ver el resultado de lo que está pidiendo. ¿Sí? Por eso el Señor habla de perseverar en la oración. Y ahí adelantico en Hechos 2, versículo 42 dice también algo importante. Y dice, y perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, en la comunión los unos con los otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Tenemos que perseverar en la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? El conocimiento de la palabra de Dios.
¿Por qué hay tanta duda en la gente y por qué hay tanta división en la iglesia? ¿Usted por qué ve tantas iglesias? A tal punto que usted ya, hasta la gente se argumenta y dice, pero es que ¿para qué creer? Si Dios, mire, hay tantas iglesias y todos dicen que tienen a Dios y el Dios que predican es el original. ¿Pero por qué es? Pues porque no conocen la palabra. Por eso es que tienen ese pensamiento tan dual, porque no hay conocimiento, porque no se persevera en la doctrina. ¿Qué tanto conoce usted de Dios? ¿Cuánto hace que Dios se le reveló a su vida? ¿Y cuánto conoce usted de la palabra? Porque quiero decirle, mire, yo recuerdo que cuando a uno lo colocaban a estudiar en mi tiempo, en los años 60, 65, a uno lo recibían al colegio después de los 8 años. Esa era la edad para recibirlo a uno en la escuelita, para entrar a primero, ¿cierto? Obviamente, llegaba uno al bachillerato y ya era con bigote y barba, ¿sí? Pero algo que se estaba dando y se estaba manifestando siempre era que a pesar de lo grandes que estábamos, teníamos más madurez mental. Por eso el estudio avanzaba con mayor seguridad, ¿sí? Lo que se aprendía se mantenía, no como hoy en día. De hecho, antes lo colocaban a uno a estudiar y si perdía una materia, perdía el año. Hoy usted puede perder 3 materias y se las pasan por promedio. Y si definitivamente esto lo pasan por decreto. El caso es que ahueque el asiento. Entonces el nivel de formación es de menos calidad. Cuando yo persevero en la palabra, en la doctrina, yo crezco. Pasan los años y crezco. Pero si han pasado los años y sigo en el mismo lugar, yo tengo un problema. Y entonces era como cuando uno se encontraba en el colegio, que habían pelados que llevaban 3, 4 repeticiones de un mismo curso. Y uno se los encontraba. Y usted se va a graduar desde tercero. Usted se va a hacer un doctorado en cuarto. Que eran 3 y 4 años, niños o jóvenes ya, repitiendo lo mismo. En la iglesia vemos gente sin doctrina, a pesar de que conocen del Señor hace marras. Entonces, el Señor nos enseña que debemos de perseverar en la doctrina. Pero además, mire lo que dice Romanos 2:7. Nosotros hablamos mucho de la vida eterna, que es el regalo de salvación. Pero mire que dice aquí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ahora, si quiere, leamos el 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, ¿en qué debemos de perseverar? Para tener vida eterna, en hacer el bien y buscar la gloria y la honra. Santiago, cerremos con esta de Santiago, capítulo 1, versículo 25. Santiago 1:25.
Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Mm? Entonces no solamente es escuchar, es hacer. Lo que oyes, ponlo por obra. ¿Se imagina usted haber invertido en un hijo, en su carrera de medicina? ¿Cuánto vale una carrera de medicina hoy en día aquí en este país? Vale como barato, unos 100 millones de pesos. Póngale semestre a 7, 8 millones. Debe estar más carito, ¿no? ¿A 14? En la Sabana. Hágame el favor. Y son 10 semestres, son 140 millones, son 200. Sin contar los años anteriores, para que se quede en la casa rascándose la barriga. ¿Usted qué sentiría? Qué desperdicio, por Dios. Qué tristeza. Qué horror. ¿Sí? Se perdió esa platica. Ahora, ¿qué pensará el Señor de nosotros como iglesia, que habiéndose revelado en nuestras vidas, nosotros estemos con tanto conocimiento y tanta grandeza, rascándonos la barriga? Es necesario escuchar, aprender y poner por obra. Y hablando de eso, venga, le cuento es que me pareció chistosísimo. Resulta que mi hijo, a él le gusta viajar mucho, pero siempre que viaja, siempre llega con algún mal. Y esta vez no fue la excepción. Se fue para La Guajira y se trajo un mal. Algo tomó o algo lo picó y se fue para donde el médico. El primer día le había dado como soltura. Y entonces el médico solo escuchó eso, que le había dado soltura. Y le recetó como 4 medicamentos para la diarrea. No le recetó nada más. Pues obviamente el chino se puso a tomar eso y pues lo estriñó, lo taponó, se estaba enfermando peor. ¿Sí? Y entonces consultamos a una sobrina que está en el área de la medicina. Dijo, no, ¿cómo le...? Y se me ocurrió a mí decirle, es que ese médico fue solamente a esa clase, a la clase de cómo recetar a los que tienen diarrea, no fue a ninguna otra. ¿Ah? Hablando de lo que es la importancia de aprender, a oír y a poner por obra, con excelencia. Hoy escuchaba decir que a pesar de que hay médicos, gracias a Dios, que la gente sigue viviendo, a pesar de los médicos. Porque usted va al médico y sale peor. Lo recetan y lo recetan mal. Lo formulan pésimamente en lo que les digo, o sea, no escuchan. Los médicos no escuchan. Usted va al médico y él se la pasa en el computador, porque como tienen que llegar, solo la pasan escribiendo. ¿A qué hora le preguntan algo a usted? Nada. Y después le dicen, mire, esta es la fórmula, pero señor, si es que no le he dicho qué es lo que, a qué vengo a consultarlo. Necesitamos mucho del Señor. Él sí nos receta y no se equivoca. Ahora veamos lo importante de la palabra no desmayar. ¿En qué no debemos desmayar? Que es la palabra contraria, sino que aquí nos habla de no desmayar. No que desmayemos, sino no desmayemos. Y veamos Josué, capítulo 1. Josué 1, versículo 9.
Dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No desmayes, no temas. Esfuérzate y sé valiente para poner por guardar y poner por obra toda esta palabra que el Señor te prescribe hoy. Isaías 41:10. Hoy lo estoy paseando a usted por la Biblia, hacía rato que no lo hacía, ¿cierto? 41:10 dice así: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que decía la pastora con el Salmo 58, oremos, clamemos. Isaías 41:10. Si tú conoces a Dios, si tú sabes quién es Él, conoces sus atributos, entonces en ti no va a haber temor, porque sabrás que Él está contigo, que Él no te va a dejar desmayar, porque Él es tu Dios que te esfuerza. Que seas valiente. No te dejes arrastrar por el mundo, ni por los ayayáis. ¿Ustedes saben qué es la fe? Dice en Hebreos capítulo 1 que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es la fe? La certeza. Usted cuando le dicen, es ciertísimo lo que le estoy diciendo. Usted, si yo le digo, mire, yo le voy a prestar a usted esos 10 millones, no se los voy a prestar, se los voy a regalar, 10 millones de pesos. Es ciertísimo lo que le estoy diciendo. A que usted va y empieza a comprometer esos 10 millones. Porque no es así. ¿Cierto? Entonces usted llega y dice, hermano, yo le tengo una deuda, ¿cierto? Mire, el pastor ya me va a dar 10 millones de pesos, de ahí yo le voy a pagar a usted. Y usted empieza a comprometerse. Eso hacemos. Ahora, Dios le dice a usted que si usted tiene fe, usted tiene la certeza de que lo que usted está esperando va a llegar. Pero dice que también es la convicción. O sea, la convicción es cuando los 5 sentidos del ser humano se ponen de acuerdo en una misma cosa. Su vista, su oído, su boca, sus acciones, todo lo hace en pos de eso. Entonces, por ejemplo, usted tiene la certeza de que se va a ir a bañar. Usted no se va con un impermeable. Usted se va despojando de sus trajes y se va alistando, lleva su toalla, abre la llave con la certeza de que le va a salir el agua. ¿Alguna vez le ha pasado que no le sale? Sí, que no. ¡Ay! No, vaya a recoger un balde para bañarse. ¿Sí? Si Dios te lo dice, ten la certeza, ten la convicción de que lo que Él te dice es verdad. Y si Él te dice que ora, ora. Ore, hay que orar. Hay que orar por las necesidades, hay que orar para glorificar el nombre del Señor, hay que orar por agradecerle, hay que orar para que castigue a los malos. Como el Salmo 58, no le dé miedo, no se sienta tan piadoso porque no ora porque el Señor haga justicia. Eso es religiosidad. Cuando usted se cree más misericordioso que Dios, está perdiendo el año. Porque si usted acepta que hay un Dios de amor, que hay un Dios de gracia, también tiene que aceptar que hay un Dios de justicia. Y ese Dios de justicia hace juicio.
Yo tengo que aceptarlo y tengo que pedirlo y tengo que someterme a esa justicia. Y si Él lo dice, pues hagámosle. Amén. Ahora, ¿qué dice Lucas 18:1? El doctor Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar y no desmayar. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo recogeremos si no desmayamos. Si no desmayas. Y por último, Pablo enseña claramente estas dos palabras. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Y para cerrar, mire lo que Pablo enseña sobre estas dos palabras. En 2 de Corintios capítulo 4. Dice así, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, ¿sabe qué significa ministerio, no? Servicio. Según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Está entendiendo lo que está diciendo acá el Señor? Está diciendo que si a Dios le place cerrarles el cerebro y el entendimiento a la gente impía, Él lo hace, porque no son dignos de Él. Luego dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Les voy a dar un ejemplo de este pedacito. Los que predicamos la palabra renunciamos a muchas cosas. A hacernos de negocios, de ganancias para este mundo, para predicar la palabra. ¿Sí? Entonces nosotros morimos a las oportunidades que puede ofrecer el mundo, si se puede decir oportunidades, para que ustedes vivan en la palabra, para que crezcan en la palabra. Asimismo, ustedes un día deberán de morir a sus deseos para enseñarle a otros que puedan vivir en la palabra.
Entonces, aún muriendo, vivimos más. Por eso el Señor dijo, el que quiera guardar su vida, la perderá. Pero el que muera por causa de mi nombre, la ganará para vida eterna. Porque nosotros, los que creemos en esto, sabemos que en la misma medida en que nos acercamos a Dios, en esa misma medida vamos viviendo y vamos llegando a una vida eterna. Ya estamos entrando en ese plan. O sea, haga de cuentas, como cuando usted compra un viaje de Camerún, ¿qué le dicen a usted? Usted paga eso y usted no tiene que pagar nada. Le pagamos avión, transportes terrestres, comida, hotel, todo lo que se consuma. Pues nosotros vamos haciendo ese trabajo y vamos creciendo y vamos llevando ese de Camerún para el cielo. Amén. Ahora es importante que lo anhele. Dice además, versículo, ¿en cuál vamos? En el 15, porque todas las cosas que padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El cristianismo es esto, mis amados, vivir una vida en este plano natural, pero con una visión eterna. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que no se deje distraer en este mundo y en este plano natural. Siempre lleve en su corazón el que todo lo que piense, todo lo que mire, todo lo que haga, tenga que ver con el Señor. Amén. Entonces, todos en algún momento nos vamos a sentir golpeando la piedra. Imagínense que la vida cristiana a veces trae momentos de desánimo, porque no vemos el resultado. Y un predicador dijo, mire, en una ocasión tuve un sueño, y yo en ese sueño golpeaba con una pala una roca, y la golpeaba con todas mis fuerzas, pero no se rompía. Y entonces pasó un peregrino y me dijo, ¿qué hace? Rompiendo la piedra esta, pero nada. Ya estoy a punto de dejarlo. Y este hombre me preguntó, ¿y quién le ordenó que le pegara la piedra? Dijo, pues Dios. Dijo, bueno, pues entonces sígala golpeando, porque el resultado depende de Dios, no de usted. ¿Qué significa esto, mis amados? Que a veces nos vamos a sentir como golpeando la piedra y no vemos el resultado que queremos. Pero siempre que usted haga lo que Dios le dijo, el resultado es potestativo de Dios, no suyo. Entonces no se preocupe. Mire, predicar y llevar el evangelio no es algo fácil. Hay gente que dice, no, eso de ser pastor, eso es un negociazo. Y yo a más de uno le he dicho, ¿por qué no nos asociamos? Usted ponga el capital y yo predico y nos partimos la ganancia. Todavía no hay ninguno que se anime. Porque no es como se cree. Cuando tú predicas la palabra, a la gente no le gusta. Es rara las personas que siguen el evangelio, a menos de que les digan que todo va a salir bien, que usted va a ser próspero, que venga y le profetizo que mañana va a tener un super negocio. A eso le gusta a la gente. Pero que le digan que es necesario que el que quiera seguir a Jesucristo tome su cruz y le siga, eso no todo el mundo lo hace. Pero si Dios lo llamó a golpear la roca, hágale.
que Dios le dará el resultado que corresponde. Él hará lo que tiene que hacer. Nosotros tan solamente obedezcamos. Amén. ¿Nos habló el Señor? Alguito le dijo. Vamos a orar y hoy tenemos el día de la Santa Cena, así que yo quiero invitarte que la repartas. Y vamos a recordar que Jesucristo hace 2000 años vino a este mundo como el pan de vida y entregó hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Y dijo el Señor que era necesario que cada vez cuando Jesús se reunió con sus discípulos antes de ser llevado a la cruz, el Señor les dijo, van a hacer este acto de fe y van a recordar que yo soy el pan de vida, que vine a este mundo a ser entregado y molido por ustedes, y que así como el pan se deshace en sus bocas, así será deshecho mi cuerpo. Por el pecado de todos nosotros. Así que de ahora en adelante, cada vez que coman el pan y beban de la copa, lo van a hacer en conmemoración mía, van a conmemorar, van a recordar que yo, el Hijo de Dios, vine al mundo y siendo santo, 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 fui crucificado como el peor de los pecadores para poder pagar el precio que ustedes debían de pagar. Entonces, en esta mañana yo quiero invitarles a que como Pablo le enseñó a los Corintios y dijo así, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan. Y habiendo dado gracias lo partió y le dijo, tomad y comed que este es mi cuerpo que por vosotros es partido y haced esto en memoria de mí. Señor, en esta mañana comemos el pan, símbolo de tu cuerpo, centro del mensaje de salvación y vida eterna que proviene y viene de tu evangelio, Señor. Las buenas nuevas de esa salvación están representadas, Señor, en tu muerte, en la entrega de tu cuerpo, Señor, el cual fue molido por el látigo romano, crucificado en la cruz del Calvario, Señor. Y allí expiraste y allí entregaste tu vida. Señor, hoy comemos ese pan por fe, creyendo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste al mundo para traernos salvación. Por eso en esta mañana tomamos el pan y te pedimos, Señor, que a través de él tú nos ratifiques en nuestra fe y en nuestra decisión por ti. Mira que te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede comer el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Señor, en esta mañana tomamos el fruto de la vid, Señor, este vino que representa la sangre que tú derramaste en ese madero, hasta la última gota de tu sangre la derramaste por amor a nosotros. Hoy bebemos la copa conmemorando, Señor, que tú lo hiciste en ese madero, Señor, para lavarnos de todo pecado y de toda maldición, Señor. Hoy retomamos esa promesa, Señor, y conmemoramos a través de esta copa en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Puedes tomar de la copa.
Así pues, todas las veces que comas este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y la iglesia del Señor dice, ven pronto, Señor Jesús. Amén. Y amén. Amén, mis amados. Bueno, yo quiero invitarles a todos los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde y que sean tiempos gloriosos en estos tiempos. Amén. Y para los que están aquí presentes, yo quiero invitarles